Buenos días, qué alegría volver a estar con cada uno de mis hermanos en la fe, pero también nuestros hermanos de familia, que prácticamente hoy estamos en un culto familiar. Y lo más importante es que podamos sacar este momento en la semana para poder escuchar la palabra del Señor. Y como dijo el Señor Jesús, le decía a los que lo escuchaban: hagan lo que ellos predican, más no lo que ellos hagan. Nosotros, ninguno somos muy seguramente testimonios o ejemplos para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Entonces, les decía que la palabra de Dios lo que nos enseña es que qué es lo que al Señor le agrada, que finalmente es lo que tenemos que hacer. Claridad tenemos que tener que lo único a lo que nosotros venimos a este mundo es a llevarnos la salvación. Si no llevamos la salvación, si no reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos perdido la venida a este mundo. La verdadera vida eterna comienza cuando salgamos de aquí, cuando partamos, cuando cerremos los ojos físicamente y partimos a la presencia del Señor. Ahí comienza la verdadera vida eterna. Por eso es importante que nosotros lo tengamos claro, que aunque parezcan muchísimos años los que vivamos acá en la tierra, son muy pocos, porque vamos a vivir por la eternidad al lado del Señor. Vemos, mi hermano, como un pequeño parangón, antes de comenzar la prédica, ve uno todos los días cómo hay señales sobre muy seguramente el final del mundo y cómo el mundo en este momento se encuentra en un total desorden, en un caos. Y son muchas de las señales que aún el Señor Jesús le dijo a los discípulos que se presentarían cuando fueran los finales. Pero realmente nosotros como cristianos debemos estar preparados todos los días, pidiéndole al Señor esa misericordia y esa paciencia para que nosotros podamos realmente correr esta carrera espiritual, ganar esta batalla que ya la ganamos con Cristo en la cruz y podamos llegar aprobados al reino de los cielos, que es lo que finalmente nosotros perseguimos. Pero mira, por ejemplo, algunos artículos sobre la ciencia secular y habla sobre el transhumanismo. Y lo he tocado en varios escenarios y es, ¿qué significa? Es una corriente de algunos hombres muy poderosos desde el punto de vista económico que hacen estudios científicos que para mejorar las capacidades físicas, morales y genéticas del ser humano. Lo que están propiciando es la ley del más fuerte, cómo al ser humano lo potencializan y cómo dejan las personas que realmente merezcan, según ellos, vivir, y el más débil tendrá que desaparecer. Entonces, el hombre está estudiando está jugando a ser Dios. Y eso se llama el Homo Deus. Y es el hombre Dios. Quiere cambiar lo que el Señor creó. Y vemos que de ese hedonismo viene pegado algo, y es que esta corriente busca aprobar a raíz del mundo entero el famoso aborto, y ellos hablan que es el tránsito de derecho de objeto de comercialización a través de tecnologías convergentes. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando ellos con el aborto? Es que esos fetos que entre más maduros estén, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional aprobó el aborto hasta a las 24 semanas. A las 24 semanas el feto está totalmente desarrollado. Y en Estados Unidos, hasta el mes 9, está autorizado casi que un día antes de que ese niño nazca, lo pueden abortar. ¿Qué es lo que se busca con el famoso transhumanismo? Y es que esos fetos los comercializan para hacer experimentos con otras personas y hacerle, y los órganos de pronto podérselos aplicar a aquellas personas que de pronto tienen alguna enfermedad. Lo que buscan es hacer pruebas con esos fetos. Hay otra enfermedad que actualmente la gente no conoce y se llama la disforia. Y es un trastorno mental que tienen algunos seres humanos, y en el mundo entero ya se está polulando la famosa disforia. Y es que hombres que tienen 50, 60, 70 años ahora creen que son niños.
Y entonces hay otras familias de chiflados igual a ellos que adoptan a ese señor de 60 y 70 años como si fuera un niño, y si es un hombre ya no se cree un hombre, sino es una niña. Entonces adopta y habla como una niña y se viste como una niña, y le ha presentado casos de hombres adultos ya que tienen su esposa y tienen sus hijos y vienen con este trastorno que se creen niños y actúan como ellos, y repito, familias que los adoptan igual de chiflados a ellos. Hoy en día, el mundo ya no habla de niños y niñas, sino habla de niñes. Y niñez significa de que el niño puede escoger si quiere ser niño o quiere ser niña. Esa es la ideología de género que le están metiendo a los niños para convertirlos y para trastornarlos, ¿cierto? Y viene otro caso, otro tema, y llama los CRISPR. Los CRISPR es una técnica que permite modificar nuestro código genético, ¿cierto? Buscando mezclar genes de seres humanos con animales. Entonces, mire todo el trastorno y todo lo que el enemigo está haciendo para efecto de cómo acabar con el futuro de la raza humana, que son nuestros hijos. Por eso es importante, mis hermanos, ya para llegar al tema, que no seamos la generación del olvido, que nosotros estemos al día con todas estas corrientes que están dañando la mente y el corazón y la formación de nuestros hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios un día. Él nos va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la responsabilidad que tú tenías? Y que nosotros seamos esa generación de relevos, como los postas, entregarle el mensaje de salvación a nuestros hijos y que les quede supremamente claro qué significa la salvación y qué significa la vida eterna. Entonces vamos a Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9, y es las palabras que Moisés reúne a todo su pueblo, el pueblo que venía de Egipto, y les envía el mensaje que el Señor le envió cuando él fue a recoger las tablas, los 10 mandamientos. Entonces dice Efesios 6, del 1 al 9, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, o sea, ordenó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, el cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire que cuenta 3 generaciones. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o sea, sean hacedores de la palabra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y viene un versículo muy bonito que nos tiene que tocar el corazón y la mente. Y la repetirás a tus hijos, o sea, las veces que hace necesario. Y hablar de ella estando en tu casa y andando por el camino, cuando yo me vaya a pasear, cuando esté de vacaciones, cuando le llegue al colegio, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, siempre debemos de recordar la palabra del Señor, recordar qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo ideal y qué es lo correcto y qué es lo que al Señor le agrada. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, el Señor es muy reiterativo y es muy directo y es muy concreto, y nos dice, hay unos mandamientos, hay una palabra del Señor, por favor, nunca se les vaya a olvidar. Usted, ahora que van a llegar a tierra prometida, que van a llegar a una tierra donde ustedes no han visto las maravillas, no han visto los frutos, allá ustedes tendrán que llegar, pero por favor no se les olvide, y le dice a los padres, porque es un mandamiento para los padres. Por eso nosotros, como padres, no podemos ser permisivos u olvidadizos y de pronto hacernos los indiferentes y no compartir el evangelio. Acordémonos que los padres somos los sacerdotes del hogar. Acordémonos que en Génesis 2, del 18 al 19, el Señor habla y le da la responsabilidad a Adán y le dice que él es el que tiene que colocarle el nombre de todos los animales, y posteriormente, cuando ve que él está solo, trae
crea a Eva de una costilla y le dice a mismo Adán, colócale tú el nombre a esa mujer. Eva, el nombre que lo colocó fue Adán por orden de Dios. Y en Génesis 3:9, si nosotros vemos, cuando ellos desobedecieron, el Señor a quien llamó para pedirle cuentas primero, Adán. No llamó a Eva primero. Adán, ¿dónde estás? Usted es el alto del hogar. Usted me responde. ¿Dónde estás? Está muy claro. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres de familia, pero sobre todo los hombres somos los sacerdotes del hogar. Los hombres que tenemos que liderar nuestros hogares en todos los aspectos. Por eso el hombre tiene que proveer, por eso el hombre tiene que aplicar la disciplina, por eso el hombre tiene que aplicar el orden, por eso el hombre tiene que ser amoroso, tiene que ser misericordioso, y es el primero que se pone contento los domingos cuando dicen que vamos a la casa del Señor, que vamos a ir a un culto, es el primero que está dando ejemplo. Entonces, ese es un llamado que el Señor nos hace, un recorderis a nosotros como padres. Vamos a Josué 24, versículos del 1 al 16, mis hermanos, a ver qué nos dice. Ya, esta es una palabra ya, el gran mandamiento lo da Moisés, pero acordémonos que Moisés, después que ya iba a partir en la presencia del Señor y que no le permitió entrar a la tierra prometida, entonces le entrega el mando de todo ese pueblo a Josué. Y Josué, en un discurso de despedida también, ya él también se va a ir, pasa todo un proceso de donde ellos se toman, ya entran a tierra prometida y se toman varias ciudades, comenzando con Jericó, con Ahí. Entonces tienen unas peleas, el Señor le dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes, sé que en la carne están asustados, pero ya conquista tierra prometida. Y el Señor, ese gran mandamiento que le da a Moisés en Deuteronomio 6, 1 a 9, dice, para que le vaya bien todos los días de tu vida. O sea, si tú haces esto, te va a ir bien. Son las recomendaciones y son las reglas del juego que el Señor estableció. Pero miramos, Josué, ¿qué dice? El versículo del 20 al 24. Josué 24, Josué 24, del 1 al 16. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taret, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Recordemos que toda esa población que venía de Egipto eran los descendientes y todo el grupo que llegó cuando José estaba de gobernador de Egipto. Eran como 70 y algo personas que llegaron, hombres y sin contar los niños y las mujeres, fueron los que poblaron, que finalmente más o menos se habla de unos 4 o 5 millones de habitantes después de tanto tiempo, fueron esos judíos que fueron los que más adelante fueron esclavizados, pero todos son de la descendencia de Jacob y de sus hijos. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Está haciendo un recuento desde que ellos los saca de Egipto hasta que los llega a tierra prometida por la promesa que él había hecho de que les daría algo muy bueno, y era un sitio donde pudieran estar tranquilos, libres y pudieran gozar de las bendiciones que él les daba. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. O sea, no les contaron, los ojos vieron. Está hablándole a una generación. Yo creo que esta generación era la segunda, porque acuérdense que la primera generación murieron todos en el desierto, por renegados, porque estaban renegando, porque fueron desagradecidos, ¿cierto? Porque muchos fueron idólatras. Recuerden cuando Moisés va a recibir las tablas, que llegó y lo encontró adorando un becerro de oro. Entonces se olvidaron de ese Dios grande y poderoso, que en esas 10 plagas que le envió a Egipto mostró todo su poderío, parte de su poderío, de cuán grande es Dios. Y vuestros ojos vieron todo lo que hizo en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto.
yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaba al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por la cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y viniste a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, jerjeseos, heveos y jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, ya, les dio algo que ellos no se merecían, no trabajaron, una tierra que no la trabajaron, pero la encontraban ya lista para disfrutarla. Las ciudades que no edificaste, llegaron solamente a tomar posesión de las casas, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste y comís. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Este es el gran mandamiento que el Señor nos da. Si el Señor nos ha dado todo, simplemente lo que te dice es, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo, ¿qué dice? Respondió, nunca tal acontezca que demos a Jehová para servir a otros dioses. A veces nosotros hacemos promesas cuando estamos en momentos difíciles. Nunca mal acontezca que yo vuelva a esa vida antigua. Nunca mal acontezca que yo vuelva a los vicios. Nunca mal acontezca que yo vuelva a esos lugares donde el Señor me sacó. Entonces tenemos que recordar, mis hermanos, y esta es una enseñanza que Dios nos da. Primero, Él nos hace un recorderis de a dónde nos sacó, qué nos ha dado, si lo merecíamos o no lo merecíamos, e indiscutiblemente no lo merecemos. Es la gracia del Señor, es la misericordia que todos los días nos acompaña, es la que nos permite hoy tener muchas cosas, mis hermanos, muchas bendiciones. Ahora, miremos Jueces 2, versículos 6 al 23, y ahí viene como la parte importante, y es qué fue lo que pasó al pueblo de Israel después de que muere Josué. Acordémonos que Moisés le recuerda en Deuteronomio 6. Viene Josué en lo que acabamos de leer en capítulo 24, 1 al 16. Muere Josué, vamos a ver qué fue lo que pasó. Comencémonos con el versículo 6 al 16. Y dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya estaban en tierra prometida. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales han visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho. Parte importante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron. ¿Por qué? Porque ellos recordaban constantemente la palabra del Señor. Ellos recordaban la importancia de la obediencia. Ellos, o sea, Josué y los ancianos y esos que han sido instruidos en esas instrucciones, valga la redundancia, anteriormente, ellos hicieron la tarea, la cumplieron y venían repitiendo, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales han visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, ¿cierto? Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, esa generación, como la generación de nuestros padres, y venimos nosotros, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ojo, no se acordaron, nadie los preparó, nadie los instruyó. Se murieron nuestros padres y se fueron con el conocimiento, como cuando yo tengo un conocimiento o una habilidad y no se la transmito a mis hijos, sino que ahí se murió. Y entonces se murieron las generaciones y no le compartieron el evangelio del Señor, ni les dejaron claro lo que el Señor quería, lo que el Señor ordenaba y lo que a él le agradaba. Y se levantó después de esto otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baal, se volvieron idólatras cuando sabían que el Señor estaba diciendo atrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás delante de ellos ni los adorarás. Pero miren, vinieron a adorar Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Se dejaron contaminar con el ambiente de donde llegaron, porque se tomaron muchas ciudades y muchos huyeron, pero muchos quedaron ahí, convivieron y muchos los esclavizaron, pero se mezclaron con todos esos paganos. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día. Podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. Y nosotros no podemos dejarnos arrastrar por el ambiente del mundo. Es el mundo el que tendrá que copiar y entender que realmente lo correcto es adorar, venerar y buscar a ese Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo amado, y pedir que a través de tu Espíritu Santo seamos guiados y orientados para hacer lo correcto. Dice, y dejaron a Jehová y adoraban a Baal y a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Dura cosa es caer en manos de un Dios justo y un Dios fuerte. Como Jehová, Dios había dicho y Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, miren mis hermanos, que se levantó una generación que había olvidado, una generación que no conocía del Señor realmente, y esa generación podría ser como la tercera generación más o menos. La primera muere, viene la segunda que entra, dice que el pueblo duró más o menos 40 años, o sea que los que entraron a tierra prometida tenía por ahí entre 40, 50 y 60 años, porque los padres murieron, y los hijos de esos son los que no conocían de la palabra del Señor ni conocían de él. Esos son los que vinieron y se les olvidó, porque a esos nietos de los que salieron de Israel, nadie les comentaba la historia constantemente, por qué estaban ellos allá y quién los había traído por esa bendición tan grande. Entonces, mis hermanos, hay unas consecuencias por la desobediencia. Y Dios es un Dios justo. Y la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Entonces, Dios dice, si hace lo correcto, me ama, me busca, me respeta, me adora, me acata, es de buen testimonio, pues le va a ir bien. Si es un buen hijo, honrando a tu papá y a tu mamá, pues vas a tener largura de años y todo lo que emprendas en tu vida te va a salir bien. Son reglas como elementales, pero son reglas que el Señor ha establecido y nosotros tenemos que cumplirlas, gusten o no nos gusten. Si no las cumplimos, pues nos va a ir mal, y pues eso es una especie de masoquismo. Nosotros mismos pasamos por momentos difíciles por ir en contravía, y mire lo que pasó allí, y Jehová los entregó, ¿cierto? ¿Sí? Y los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Ustedes se acuerdan después, más adelante, cuando el Señor llama a Gedeón? ¿Qué estaba haciendo? Estaba limpiando un trigo, y estaba escondido porque estaban escondidos entre las cuevas. Los moabitas los tenían totalmente azotados, asustados, esclavizados. Cualquier cosa que sembraran se la robaban. Vivían, por eso les pasó eso, por desobediencia. Entonces, hay unas consecuencias, mis hermanos, por la desobediencia, que están en Deuteronomios capítulo 28. Miremos qué dice Deuteronomios capítulo 28. Las consecuencias de la desobediencia, pero no las voy a leer todas porque son largas, pero solamente voy a leer unas al azar. Entonces, Deuteronomios capítulo 28, versículos de 15 en adelante. Les dice, consecuencias de la desobediencia. Versículo 15, pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. 31, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él, tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te la rescate. 33, del fruto de tu tierra y de tu trabajo comerás
comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubiese puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tu descendencia muy abajo. 45. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás entendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que te mando hoy. Y la leemos completas, mis hermanos, y son 68 consecuencias de la desobediencia. Hoy no la leemos por falta de tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el problema de la desobediencia? Que estamos llamados a repetir los sufrimientos y pecados de nuestros padres y abuelos. Entonces, ¿cuántos desiertos pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos por desobediencia con el Señor? Y yo sí quiero aclarar esto, que esto no es entregar una religión, no es entregar simplemente un legado como una religión, porque no se trata de eso. Es que hemos sido mal orientados, y Dios no es religión. Dios es un respeto reverencial. Dios es un conocimiento sobre ese ser supremo, pero Dios no es religión. Y los seres humanos, nosotros nos inventamos las religiones. Dios nos inventó religión. Ni Jesús vino a predicar ninguna religión. Nosotros, cada uno, para maltratarnos, para ofendernos, nos inventamos las religiones. Y alguien sacó un tema, o alguien tuvo con respecto a una creencia, una posición, y le dio un nombre. Pero la religión no la inventó Jesús. Él jamás se inventó una religión. Él lo que vino fue a salvarnos y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Yo soy. Pero nosotros, los seres humanos, inventamos las religiones, pero esto no es religión, y a veces nosotros nos hemos equivocado porque hemos seguido tradiciones. Mi papá, mi paparabuelo y todo el mundo fueron esto y aquello, y seguimos tradiciones, y no es así. Porque si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al abismo. Pero el Señor vino a abrirnos los ojos espirituales, para que entendamos que hay comportamientos y que hay costumbres que no le agradan al Señor. Consecuencias de la desobediencia: no tener respeto ni temor por Dios. Morir sin Cristo es muy triste. Yo todos los días, y como cristianos y como conocedores de la palabra del Señor, nos debe doler absolutamente todos los días alguien que parta sin Cristo a la vida eterna, pero que parta a la vida eterna al infierno. Y lo hemos dicho en muchas prédicas: los seres humanos somos eternos, o para condenación o para salvación. Y solamente hay dos sitios donde el ser humano puede ir: es al cielo o es al infierno. No hay un sitio intermedio. La Biblia en ninguna parte habla de un sitio intermedio. No sé quién se creó el cuento, un sitio intermedio donde el ser humano va allá y lo sacamos con una cantidad de ruegos. Eso no es cierto, eso es mentira. La salvación se gana acá, estando vivos. Nadie puede sacar a nadie que esté en un sitio, o que esté en el infierno, o que esté en condenación. Solamente el Señor acá nos da la salvación y tengamos vida eterna. Una consecuencia del mundo es dejarnos moldear por el mundo, viviendo las mismas costumbres que ofenden al Señor. Vemos cómo el pueblo, cuando llegó a tierra prometida, cuando llegó a Canaán, comenzó a buscar y a dejarse contaminar y a seguir esos dioses falsos que esas tierras y esos pueblos tenían allá, y se dejaron contaminar. Otra de las consecuencias que hay por la desobediencia es hijos rebeldes. Y un hijo rebelde es aquel que no quiere saber absolutamente nada de principios y valores, y menos de Dios. Entonces, siempre que lo invitamos a la iglesia, es una jartera, es una molestia, el ambiente no le gusta, ¿cierto? Y esos hijos rebeldes, más adelante, van a terminar muchos de ellos en embarazos prematuros, en hijos alcohólicos, drogadictos, en vicios y en cosas en el mundo. Y entonces, si nosotros como padres no le somos claros y le decimos que el Señor no tiene nietos, sino que todos somos hijos de Él, y que un día todos tenemos que presentarnos delante de Él para responder individualmente por lo bueno o malo que hayamos hecho, y que el trabajo que hace el papá es bien importante, pero ese papá responde directamente delante del Señor, y que ese hijo también responde de manera individual delante del Señor. Entonces, es importante que a ellos les quede clara la palabra de Dios, la salvación, el camino a seguir,
para poder un día llegar a los brazos del Señor. Esas consecuencias de la desobediencia entonces trae pobreza espiritual, pobreza material, ruina, y eso fue lo que le pasó a los hijos del pueblo de Israel. Ellos ya vivían escondidos, asustados, no podían cosechar absolutamente nada, no podían sembrar nada, porque venían otras tribus y los robaban, porque la mano del Señor estaba contra ellos, porque el Señor no se agrada del pecado, porque el Señor no se agrada de la desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, entonces llega la depresión, y la depresión llega aún, inclusive, a casos de suicidios, donde las personas se quitan la vida porque no le haya razón, pero ese es un trabajo y un tema que el enemigo le está metiendo en la cabeza a nuestros jóvenes y aún a adultos hoy en día. Y el cuento y la disculpa es que como la pandemia, entonces trajo mucha depresión, sí, mucho ataque al enemigo. El enemigo enfrió espiritualmente aún a los cristianos y la gente está siendo atacada por él. Entonces, mis hermanos, vemos que Jueces 2 habla de que se llegó una generación que no conocía al Señor. Ahí tenemos unas responsabilidades como padres, hermanos, mis hermanos, y ahí vengo nuevamente a recordarles que nosotros como padres somos los sacerdotes del hogar y que tenemos la responsabilidad de que a nuestros hijos les quede totalmente claro las enseñanzas, comenzando por los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿quiénes de los que estamos acá presentes ya como cristianos maduros hemos sentado a nuestros hijos y les hemos dicho, venga, vamos a tratar, el tema de hoy son los 10 mandamientos y tocamos uno por uno? Y que a nuestros hijos les quede supremamente claro. Si yo le pregunto a un muchacho de 15 años qué es fornicación y adulterio, muy seguramente patina todavía. ¿Sí? No desearás la mujer del prójimo. ¿Qué significa eso? No lo tiene claro. Entonces, comencemos por los 10 mandamientos. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles a nuestros hijos y aún a los adultos, porque no se los enseñaron de manera clara ni precisa durante su juventud. Entonces, comencemos por eso. Enseñarles a nuestros hijos qué es lo que le gusta o no le gusta al Señor. Como padres no podemos cansarnos de recordarles el mensaje de salvación y el compromiso individual con el Señor. Entonces, nosotros como padres, mis hermanos, nunca debemos de cansarnos. Es decir, mi papá es cantaletero, mi papá molesta mucho, mi papá a todo momento está recordando de Dios. No importa. Como padres, como sacerdotes del hogar, jamás nos vamos a jubilar. Hasta el día que el Señor nos llame y que tengamos voz y que podamos hablar, tenemos que recordarle y sentir el dolor en el corazón por nuestros hijos y por nuestra descendencia, de que ellos se lleven la salvación, que es el regalo más maravilloso y más hermoso que tenemos. Recordar libremente a nuestros hijos que todo lo que tenemos, la vida eterna, la vida física, la salud, los alimentos, el techo, el vestido, el estudio, los bienes materiales, la familia, todo se lo debemos absolutamente al Señor. Porque hemos sido padres muy facilistas. Y entonces hemos pasado por momentos muy difíciles y nos criamos con una niñez con muchas dificultades, pero no queremos que nuestros hijos pasen por eso, ni siquiera les mencionamos porque los podemos traumatizar, contándoles la realidad de lo que nosotros vivimos, y nuestros hijos tienen que conocer eso para que no se haya creado una generación del olvido, una generación que no conocí y que no sabía de dónde habíamos salido nosotros. Entonces, muchos de los hijos se pueden criar materialmente muy bien y mañana más adelante piensan que por todas las generaciones han sido de cuna de oro, que nunca les faltó absolutamente nada. Pero hay que decirles, el Señor en su infinita misericordia y en su amor nos da más de lo que nos merecemos. Mire de dónde nos sacó, para la honra y gloria de Él. El Señor merece toda nuestra adoración y nuestro respeto. Recordarle al Señor, recordarle a nuestros hijos, mis hermanos como padres, que la ley secular es pasajera, pero la ley divina es eterna. Entonces la ley secular, ¿cierto?, quiere que nosotros nos acomodemos al mundo, entonces a los gustos y al ambiente del mundo. Y entonces el mundo dice que el homosexualismo hace parte del libre ejercicio de la personalidad. Y si usted ofende o hace un comentario malhumorado sobre personas que no respetan lo que el Señor dijo, varón y hembra los creó. Eso creo que el Señor lo dijo, y eso es lo que yo le creo, ¿cierto? Y entonces acordémonos, haciendo un paréntesis pequeñito, que el Señor ama a los homosexuales, pero odia la homosexualidad. Ama a ese ser que está engañado, pero odia lo que él hace, ¿cierto? Entonces, acordémonos por qué el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Él destruyó a Sodoma y Gomorra
precisamente porque el pecado más grande que hay es la perversión, el degenero sexual, el homosexualismo, los afeminados y todos aquellos que ofenden al Señor. Y en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los afeminados? Y hace todo un recuento de a quienes, ladrones, ávaros, borrachos, degenerados, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no lo está inventando quien está predicando, estamos ajustados a la palabra del Señor. Y en algún momento le decía yo a mi hermano Ricardo, mi hermano, predicamos un cristianismo light para no incomodar, o decimos lo que dice la palabra del Señor. Pero yo me declaro impedido en practicar o en predicar un cristianismo que suene bueno. Yo predico lo que está en la palabra del Señor, lo que al Señor le agrada. Cuando los nietos de los que salieron de Egipto preguntaban a sus padres por qué debían obedecer lo que ellos les decían, ¿sabe qué hacían aquellos? Se quitaban la camisa y les mostraban las marcas de los latigazos que tuvieron que soportar en Egipto. Se tiene que obedecer para que no tenga que pasar usted también exactamente por lo mismo, para que la vida no lo azote, para que la vida no le dé duro, para que no tenga que la vida pasarle la cuenta de cobro por sufrimientos, con enfermedades, por pasar por divorcios, para pasar por alcoholismo, por drogadicción, para pasar por irresponsabilidades, para que se ha botado los trabajos, para que no pueda con una universidad. Yo tuve que pasar muy seguramente por eso, yo no quiero que usted pase por eso. Esas marcas que tengo en la espalda, le decían los padres a los que estaban muy seguramente en el desierto, es para que ustedes no tengan que pasar y volver a la esclavitud. Entonces sean obedientes y pongan en práctica la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces cuando nuestros hijos entren en rebeldía y que tengamos que corregirlos, debemos de decirle que para que ellos no tengan que pasar, nosotros pasamos, ¿cierto? Los abuelos y los padres en esa esclavitud de pecado y de maldad tienen que ser obedientes y buscarle al Señor. Las altas cortes de los países, mis hermanos, de cada país, ¿cierto? Ha creado jurisprudencia, o sea, ha establecido las reglas de juego desde el punto de vista legal sobre ciertas cosas. Y entonces, nosotros como padres, si la Corte Constitucional me dice a mí que el aborto es correcto a las 24 semanas, yo digo, para mí, pueda que lo diga la ley secular, la ley humana, pero la ley divina me dice que eso es un homicidio, no matarás. Es un ser humano que está ya vivo en ese vientre y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, nosotros acá tenemos que tener claro a quién le hacemos caso. Si a la ley humana, a la ley secular, a la ley del mundo o a la ley de Dios. ¿A quién tenemos nosotros que agradar? ¿Agradamos a Dios o agradamos al mundo? ¿Cierto? Entonces, las leyes de un país pueden decir lo que quieran, pero en mi casa se respeta y se cumple la ley de Dios. La ley de Dios no es negociable. Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cierto? La costumbre del mundo dice que los hijos, antes de casarse, que se vayan a vivir, a eso en Estados Unidos, normalmente cuando se van a casar, entonces los novios se van a vivir un año a su casa para mirar si se entienden y no se entienden. Y al año dicen, si nos entendimos, nos vamos a casar. Pero dicen, no nos entendimos, entonces cada uno se va para su casa. Y eso, para mí, eso se llama fornicación. Porque la niña, o el joven, o la jovencita que sale de su, que va a armar su hogar, sale casada de la casa. Entonces, en mi casa, mi hija o mi hijo no se va a convivir. Se va casado, si no se van de mi casa. Eso se llama fornicación. Entonces, ¿a quién le colocamos nosotros cuidado? ¿A la ley humana o a la ley de Dios? En Deuteronomio 6, del 10 al 12, entonces el Señor dice que cuando lleguen a la tierra prometida vivirán en casas grandes y buenas que no edificaste y todas esas cosas. Hoy nuestros hijos tienen buena calidad de vida, pero la mayoría de los padres, como nuestra situación fue difícil, entonces hubo escasez material, ¿cierto? Queremos darle todo a nuestros hijos, pero debemos decirle a nuestros hijos de dónde venimos nosotros, y si hoy tenemos una casa llena de provisión, de más que lo elemental para tener una buena calidad de vida, tenemos que decirle que Dios es el proveedor absolutamente de todo, siempre reconociéndonos y cuidando de nunca olvidarnos de Dios, de a dónde nos sacó. Yo me preguntaba, imaginémonos un niño hebreo que llega a tierra de los caldeos, que es la tierra de la familia de Abraham. Y ese niño que viene donde sus padres han venido por el desierto comentándoles de Dios, de qué es lo que ha pasado, e instruyéndolos sobre el gran poder de Dios,
y llegan a esa tierra donde eran idólatras, donde adoraban a Baal, donde hacían sacrificios humanos, donde habían depravaciones sexuales. Adoraban a una diosa que llamaba la diosa Astartet, que es una diosa que andaba con los senos por fuera y que hacía orgías y que hacían sacrificios de niños, y había un desorden moral totalmente. Si ese niño, ese nieto de esos hijos de padres hebreos que venían de Egipto, no venían bien cimentados, la gran mayoría de ellos, y fue lo que pasó, se contaminaron con ese ambiente. Por eso nuestros hijos tienen que irse desde la casa muy bien cimentados y muy bien convencidos sobre el respeto y el temor por el Señor, sabiendo que el Señor todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede, ¿cierto? Y que cuando esos hijos vayan a la universidad, ellos tengan totalmente claro que nadie les va a cambiar sus principios y valores y sus creencias. Y que allá llegarán y encontrarán profesores con filosofía huecas y falsas que querrán influenciarlos y desorientarlos. Pero ellos dicen, no, Señor, a mí lo que me enseñaron en mi casa fue esto, y lo que yo leí en la palabra del Señor es esto, y no tiene nada que ver. El mundo dice, después de los 18 años, hermano, puede usted emborracharse, ya es un mayor de edad, y hoy en día y lo más importante es que lleve un conductor elegido, pero ya puede emborracharse. Eso no es cierto, a Dios no le agrada eso. Qué pena, eso no es cierto. Mis hermanos, conclusión, las familias fuertes espiritualmente hacen sociedades fuertes. Acordémonos que un buen cristiano es un buen ciudadano. Cuando un hombre tiene cimientos espirituales, cuando un hombre sabe que hay un juez que todo lo está viendo y que está en todas partes, ese temor, pero también esa confianza en el Señor, hace que ese hombre sea testimonio de vida. Y no debemos de recordarle todos los días a nuestros hijos, ¿cierto?, sobre la responsabilidad que tienen delante de Dios, pero también de la sociedad. El enemigo tiene una agenda para dañar el mundo y su objetivo principal es la familia, como núcleo de la sociedad. El enemigo tiene una agenda y él quiere acabar la familia. Porque sabe que el núcleo de la sociedad, ahí raya absolutamente todo. Entonces, si yo acabo con los hijos, yo permeo los principios y valores, automáticamente tenemos una sociedad degenerada, una sociedad que no tiene respeto ni temor por nadie. Entonces, por eso vemos en las calles que a una persona la matan por robarle un celular. Tipo le pega la puñalada al corazón y después lo roba, que esa es la nueva modalidad. No hay respeto por la vida, no hay respeto por nadie. Ese hombre nadie le enseñó que matar era un delito execrable y grandísimo delante del ojo del Señor, y que los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice no matarás, pero a él nadie le enseñó. Eso no es disculpa delante del Señor, pero muy seguramente no tuvo un papá y una mamá. Si ese joven homicida hubiera tenido un papá y una mamá que lo hubiera recalcado, yo muy seguramente pienso que no lo hubiera hecho, o lo pensaría 2 veces, o por lo menos la conciencia la redarguiría en algún momento. Como padres, mis hermanos, repito, jamás nos vamos a pensionar. Jamás nos vamos a pensionar. Así nuestros hijos estén más grandes que nosotros y ya más canosos, debemos de recordarles todos los días, como sacerdotes del hogar, que somos responsables delante del Señor un día. ¿Cierto? Debemos bendecir en todo momento, mis hermanos, a nuestros hijos. Mire el consejo que el rey David le da a su hijo Salomón en Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Un hombre poderoso, David, un hombre que lo tuvo todo, absolutamente todo. Y ya en su senitud, ya cuando iba a morir, el consejo que le dice, hermano, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Eso es lo más importante. No le recomendó, cuida los palacios que yo dejé, ojo con el ganado que dejé, ojo con el oro que tenemos allá en las arcas. No le está recomendando eso. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sirve de corazón perfecto. Ese es el consejo que el Señor nos daba y la recomendación. Que le digamos a nuestros hijos todos los días que por favor le sirvamos al Señor y que lo reconozcamos con ánimo voluntario, porque Jehová conoce cada uno de nuestros corazones y sabe qué corazón es sincero y qué es lo que hablamos de dientes para afuera si no lo sentimos en el corazón. Debemos bendecir a nuestros hijos como el Señor le enseñó a Moisés en Números 6 del 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo,
habla a Aarón y a sus hijos y diles. Me parece que estos versículos tendríamos que aprendernos de memoria todos los días y si no tenemos que ver escritos para que cuando nuestro hijo o nuestra hija estén en la casa y van a salir, hay que decirle, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, hijo. Hija, de Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sus ojos sobre tu rostro y ponga en ti paz y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es lo que yo tengo que decirle todos los días a mis hijos. Yo a mis hijos no los puedo, ni a mis hijas las puedo cuidar las 24 horas, pero hoy tengo un Dios que las lleva en la palma de su mano y que Él las cuida. Pero ellos también tienen que tener claro y la seguridad, la tranquilidad y la fe en Dios. Y ese es el legado que yo como padre tengo que darle a ellos para que ellos jamás se les vaya a olvidar y que nuestros hijos reciban esa posta, reciban ese relevo generacional para cuando tengan sus hijos también los lleven por el mismo camino. Y así vamos a crear generaciones temerosas y respetuosas de Dios. Y pensaba yo en esta prédica, ¿y yo por qué llegué a los pies del Señor? Entonces preguntaba a mi mamá, porque su abuelita Rosa, la mamá de mi mamá, fue la primera que conoció el evangelio en la mesa. Y ella se la transmitió a sus hijas y las hijas a nosotros. Mire, está perfecto. Pero si esa palabra hubiera quedado en nuestra abuela o en nuestra tatarabuela, ahí hubiera quedado sepultada y no, hoy no estaríamos sentados aquí. Pero tuvimos por el camino hermanos, como el hermano Ricardo y otros pastores que nos reforzaron, que nos abrieron los ojos y que nos dieron la claridad al respecto, pero ya teníamos sembrada la semilla de la salvación y la oración y los ruegos de nuestros primeros padres, de esas generaciones pasadas que fueron responsables y nunca se olvidaron de lo que hicieron por ellos y fueron agradecidas. Y así como sentían en el corazón el regocijo, la tranquilidad, la paz y la seguridad de ser salvos, dijeron primero a nuestros hijos. Y ahí comenzamos a compartir a todo el mundo. Y vemos generaciones que evangelizan, que comparten el evangelio, que son felices, que lo hacen con amor. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle todos los días a nuestros hijos, mis hermanos, bendecirlos. Mi hermano, hermanos, a cada esposo Dios le dio una esposa, a cada padre le dio unos hijos y por lo tanto al final de nuestra vida Jesús nos preguntará, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde es? Están en el mundo ahorita, usted está acá en el cielo y ellos ¿dónde están? Y muy seguramente saca el video para aquellos que no compartieron, allá está en la cantina, allá está rumbeando, allá está drogándose, allá está jactándose del mundo. Allá están, vean, ahí le estoy mostrando lo que usted dice. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará con instrumentos elegidos por él. Satanás se encarga de él, de meterle el vicio y todas las cosas dañinas. Cuán importante es la escuela del hogar. Los padres debemos dedicar nuestro mejor tiempo a enseñar a nuestros hijos con paciencia y con bondad el camino del Señor, mi hermano. Nosotros tenemos todos los días, no podemos cansarnos, mis hermanos, de estar compartiendo con los hijos, predicándoles. El Señor, lo decíamos en otra prédica, no nos va a preguntar cuántos títulos profesionales obtuviste, cuántos bienes dejaste, cuánta plata dejó en el banco, no. Nos va a preguntar qué hiciste con tus hijos y por eso es un gran legado y por eso es que Él nos recuerda que no podemos dejar generaciones olvidadizas que no les quede claro el mensaje de la salvación. Entonces, mis hermanos, que acuérdense que el carácter de nuestros hijos es eterno y puede llevarlos a la vida o a la muerte. Entonces hay que formarles el carácter como padres todos los días y decirles, no me crea a mí, no me obedezca a mí, es al Señor a quien tú tienes que obedecer. Y si ya tenemos hijos adultos, entonces tenemos que decirles, como cuando dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño, la inmadurez espiritual como cristiano, ¿cierto? Entonces, yo ya no soy un niño espiritualmente, ya tengo que actuar como un adulto. Y nuestros hijos que son adultos tienen que comportarse como adultos espirituales todos los días y tener claro para dónde es que ellos van. Pero nosotros estamos en la obligación de compartirles el evangelio, compartirles la palabra de salvación para que ellos lo tengan claro. El carácter de nuestros hijos es eterno, dice la palabra del Señor. ¿No crees que este sea el momento de hacer de ellos el primer ministerio? Nuestro primer ministerio, nuestra primera responsabilidad es que ellos tengan totalmente claro. Y cuando yo formo mis hijos espiritualmente en mi casa, entonces ya salgo a la calle a compartir el evangelio. Pero qué tristeza que muchas veces líderes cristianos
salen a compartir el evangelio y sus casas espiritualmente son un desorden. No son salvos los hijos. Y vemos muchos casos, aún de pastores, donde vemos que sus hijos no quieren ir a la iglesia, que sus hijos no quieren que les compartan de Dios, que sus hijos vienen de yugo desigual. Y vemos los pastores con ese amor que predican los demás. Algo falló, mis hermanos, como pastores, como líderes espirituales. No, o padres, no hicimos la tarea bien. Por eso pidamos a Dios los frutos del Espíritu Santo para que podamos hacerlo bien. Y el fruto del Espíritu Santo llama el amor, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Estos son los frutos que tenemos todos los días para poder tener sabiduría y llevar a nuestros hijos y ser buenos padres y recordarles el mensaje de la salvación, ¿cierto? Entonces, lo único importante en esta vida terrenal es la salvación, que será para la eternidad. Mis hermanos, vuelvo y les repito, para los jóvenes que están escuchando y para los padres, el Señor no tiene nietos, todos somos hijos del Señor. Mis hermanos, esa es la palabra que el Señor ha colocado hoy en mi cabeza, la tenía hace mucho rato, quería recordarles que el Señor me pide que nos recordemos a todos. Yo soy el primero que me confronto y digo, sí, vamos a hacer un inventario, cómo hemos orientado a nuestros hijos, si los hemos llevado de manera correcta por el camino del temor, del respeto y de la confianza con el Señor, si nuestros hijos realmente hoy son salvos. Es una pregunta que tenemos que hacer a nuestros hijos. ¿Usted es salvo por qué? O sea, ¿usted cree que si hoy muriera, usted se iría para el cielo o para el infierno? Que nuestros hijos nos respondan, sí, papi, yo voy para el cielo. ¿Y por qué se va para el cielo? Muchos dirían, porque yo no he pecado, porque yo no he hecho cosas malas, porque yo jamás me he emborrachado. No, no se va para el cielo por eso, mi hermano. Nuestros hijos se van al cielo cuando un día reconocen en su corazón, en su mente, a través del Espíritu Santo que les ilumina, de que por gracia somos salvos. Un día nos presentamos delante del Señor, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que le hemos fallado, que le hemos pecado, que le hemos ofendido, le pedimos perdón, le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe, nos oriente para poder apartarnos del pecado y ser nuevas criaturas, y que inscriba nuestros nombres en el libro de la vida eterna y que jamás lo vaya a borrar de allí. Ese es el regalo más maravilloso. Entonces, hagamos esa pregunta a nuestros hijos y cuando tengamos claridad en eso, entonces ya lo soltamos, como cuando está aprendiendo a manejar. Entonces ya hágalo usted solo y ya apriete el acelerador o póngale el freno usted solito. Ya se le dejó el carro solo para que usted lo conduzca. Cuando usted lo metió, lo llevó, lo ubicó, lo orientó y le dio ese regalo maravilloso de la claridad de la vida eterna y la salvación, porque eso tiene que quedar claro. A veces pensamos que los hijos tienen claro qué es la salvación, pero a veces nos equivocamos. Entonces, que ellos tengan claridad, entonces los soltamos. Digo, ahora sí, salga al mundo, hijo, con la bendición del Señor. Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo lo acompañen, lo guíen, lo protejan, que vaya a la palma de tu mano, y yo ya voy tranquilo, porque sé que hice la tarea que me correspondía, y es la obligación. Por eso el Señor dice, en los mandamientos, que yo te mando, no que te recomiendo, que te mando, es una obligación. Mis hermanos, que no vayamos a ser nosotros como padres, como hijos, generaciones del olvido, que nos vayamos a olvidar de lo que se hizo por nosotros, generaciones que desconozcamos la palabra del Señor y que un día lleguen a los pies, lleguen a entregar cuentas que nadie me dijo, mi papá nunca me compartió, mi papá nunca me dijo, yo desconocía. O cuando el papá se muera, entonces yo no sabía que mi papá era predicada, que mi papá hacía, que mi papá era esto. No, tenemos que tener claro eso. Mis hermanos, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y pedirle que todos los días no deje de tener esa paciencia y esa bondad, esa misericordia, de indicarnos, recordarnos el papel que nos corresponde como estas generaciones, que tenemos que compartir el Evangelio y que llevar este legado tan hermoso que Dios nos ha dado, el regalo más maravilloso, que es la salvación y la vida eterna. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, amado Dios, porque tú eres un Dios generoso, paciente y misericordioso. Gracias, amado Dios, por esta bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, por tus mandamientos, porque tu palabra es fiel y verdadera, y porque es tan clara, tan precisa, tan concisa, que cualquiera la puede entender si nos disponemos a través del Espíritu Santo. No es difícil entenderla, amado Dios, solo es obediencia. Por eso tu palabra es el manual más perfecto que podemos tener. Por eso tu palabra es la carta de navegación que nos lleva a puerto seguro. Ayúdanos cada día, amado Dios, para ser mejores padres, para que cada día podamos hacer ese inventario en qué fallamos, en qué erramos, para poder corregir y para poder hacer tu voluntad por encima de la nuestra.
que podamos depender absolutamente de ti. Gracias, amado Dios, por los padres que nos diste, por los padres que hoy están vivos, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, los cubrimos todos los días con la sangre de Cristo, y gracias por el deseo que hay en ellos en el corazón de escuchar tu palabra, de reconciliarse contigo, de entregar la vida a ti, saber que un día tenemos que presentarnos delante de ti, que lleguemos tranquilos y seguros. Padre, echamos fuera todo rencor, todo odio, toda congoja, todo remordimiento, todos aquellos recuerdos que nos quitan la paz y la tranquilidad, y ayúdanos, Dios mío, a reconciliar ante todo contigo, pero perdonar también a aquellos que nos han ofendido y pedir perdón a aquellos a quienes nosotros hemos ofendido, porque ninguno es perfecto, todos somos pecadores, todos te hemos fallado, Padre amado. Padre, gracias por la dignidad que nos has dado de ser padres a quienes tenemos hijos. Gracias, Señor. Nuestros hijos son un regalo maravilloso del cielo, es un regalo divino, un regalo hermoso. No tenemos cómo agradecer toda la felicidad y la alegría que ellos nos han traído, Papito Santo. Y por aquellos que no tienen hijos, bendecimos también, que puedan reconocer a sus padres, honrarlos, respetarlos, consentirlos, a sus sobrinos y a todos sus parentela, que podamos vivir de manera armónica, sin odios, sin rencores, sin prevenciones. Ayúdanos, Padre, para buscar ante todo agradarte a ti, no a los hombres. Los hombres faltamos y fallamos constantemente, pero tú eres perfecto, amado Dios. Finalmente, un día nos tiene que importar lo que tú opines, no lo que opinen los hombres, amado Dios. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, te hemos fallado de tantas palabras, de tantas maneras, de palabra, de pensamiento, con acciones, con mal testimonio. Perdónanos, Señor. Ayúdanos cada día para meditar en tu palabra y para poder compartir nuestros hijos. Y después de que nuestros hijos tengan claridad sobre el mensaje de la salvación, podamos salir a compartir el evangelio como nos enseñó el Señor Jesucristo, ir por el mundo y llevar el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días de nuestros días. Claro, sabemos que tú estás con nosotros, que Espíritu Santo nos consuela, nos abriga, nos abraza, nos orienta, nos instruye, nos enseña, es nuestro Maestro Divino. Te necesitamos, Espíritu Santo, para que guíe nuestros pasos y nos permita hacer lo correcto. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Es que tenerte a ti, tener la salvación, es tenerlo absolutamente todo. Si no te tenemos a ti, no lo tenemos nada. Hemos perdido la venida a este mundo, pero hoy tenemos el regalo más bello, la salvación. Y es un regalo que no tiene precio. Como ese hombre que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla preciosa, la salvación, la vida eterna, Jesús en su corazón. Así tenemos que aspirar todos los días, así tenemos que añorar la salvación con ahínco, con denuedo, con entrega, con ambición, con hambre, con sed, por tu bendita palabra. Gracias, Padre. Bendigo a todas las personas que un día sembraron en mi corazón tu palabra, que un día me enseñaron, que un día me orientaron, que un día abrieron mis ojos para poder entender realmente que esto no es fanatismo, que esto no es un ritualismo, que esto no es un lavado de cerebro, que esto es el regalo más lindo que a través de su Espíritu Santo que nos da, que esa paz que sentimos, que trasciende todo el entendimiento, ese regalo, la llenura del Espíritu Santo. Gracias, amado Dios. Te bendecimos, te adoramos. Bendigo a todos mis hermanos acá presentes. Gracias por la vida eterna y por la salvación de ellos. Gracias porque ellos un día te entregaron la vida a ti, porque un día te reconocieron como el Señor y Salvador, como el único camino, la única verdad para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. Gracias, amado Dios. Ayúdanos para abandonar el pecado, la maldad, la injusticia y todo aquello que te ofende. Ayúdanos para respetar la ley divina. Tenemos que obedecer a nuestras autoridades, pero si la ley secular va en contravía de tu palabra, no tenemos por qué obedecerla, amado Dios. No tenemos por qué acomodarnos al mundo. El mundo nos ofrece vanidades y placeres transitorios, pero que traen consecuencias eternas. Ayúdanos, Dios, para cada día buscarte más y más y más y decirte que te amamos, que te adoramos, que queremos ser diferentes, que nos guíes, que nos des sabiduría para no caer en tentación y líbranos del poder del maligno. Gracias, amado Dios, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y gracias porque yo y mi casa no seremos la generación del olvido, jamás. Nuestras generaciones llevarán los postas, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de todas las generaciones venideras, las que vamos a ver y las que aún no veremos, serán salvas para la honra y gloria tuya. Y un día todos llegaremos a tus pies en el cielo con alegría y con entusiasmo. Y entonces, gracias, Papito Dios, por el regalo divino de la salvación. En el nombre de Jesús, lo creo y lo confieso, para la honra y gloria tuya. Amén, amén y amén.